Saludos, esta es la primera parte de una serie de videos para explicar este mapa. El propósito de estos videos es compartirles una información relacionada con varios sucesos actuales, datos recolectados por diversos medios y especulaciones sobre los cambios que podemos enfrentar. La información contenida en este mapa se distribuye a través de un flujo que comienza con un objetivo claro, que es el proyecto de reducción de la población, llevado a cabo a través de una guerra silenciosa por distintos flancos. Debido a los distintos puntos y la complejidad del tema, voy a dividirlo en varios videos, cada uno enfocándose en una región en particular. En esta ocasión voy a explicar las generalidades y el comienzo del flujo de eventos dando información que lo respalde. Quiero aclarar que exhorto a quienes lo vean que tengan un juicio crítico respecto a todos los medios informativos que consuman, que contrasten los datos presentados de diversas fuentes y saquen sus propias conclusiones. Primero que todo, quiero dar a entender que las élites globales, entre las cuales están familias de banqueros y monarquías, tienen un plan de reducción poblacional para buscar un supuesto balance entre la naturaleza y los humanos. Parten de un principio que parece lógico, pero pierde sentido si tenemos en cuenta que la mayoría de los recursos han sido acaparados por pocos. Durante todo este proceso tendremos grandes eventos como la implementación de una moneda mundial, el reajuste del modelo educativo, la divulgación de la vida extraterrestre y la implementación de un modelo de vigilancia masiva e intrusiva por medio de control y reconocimiento biométrico dentro de la red de quinta generación 5G, que junto con el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial aplicada al control y manejo de información robustecerán el control del Estado sobre cada actividad de información del ciudadano. Las estrategias utilizadas para este objetivo comprenden una serie de tácticas destinadas a reducir la tasa de natalidad, incrementar la infertilidad, disminuir la calidad de vida del ciudadano, alterar química y genéticamente los alimentos, intervenir artificialmente el clima, entre otros. En el último paso, el ataque contra la población será directo y buscará hacer entrar a las potencias mundiales en una guerra, forzando a las masas de población empobrecidas y dominadas por el Estado a una lucha sin sentido con el fin de una aniquilación parcial. En estos momentos, la situación crítica que estamos viviendo nos ha hecho replantearnos básicamente todos los aspectos de nuestras vidas y hemos podido ver cómo, a pesar de las circunstancias, los medios se empeñan en tratar de infundir el miedo a toda costa para que las personas se confinen en sus hogares. A pesar de la importancia de estos hechos y de que hay mucho que hablar al respecto, con mucha información que exponer, tenemos que entender que hay otros factores que fueron desembocando hacia esta situación que estamos viendo hoy en día. Lo primero que deberíamos analizar es qué tan cierto es ese discurso de que un virus haya mutado de esa forma y nos haya infectado de esta manera, teniendo en cuenta que primero los chinos tienen un historial de consumir estos alimentos y estos animales de esta manera por muchísimo tiempo. No es ninguna novedad que ellos vengan consumiendo estos alimentos así. No sé, para mí es demasiado difícil de creer que de un momento a otro uno, por estar consumiendo algo que siempre ha consumido, se enferme de algo de esta manera. Lo segundo que tenemos que ver es qué ha sucedido a raíz de todo esto. Si desde aproximadamente diciembre del año pasado nosotros éramos conscientes por medio de los medios de comunicación toda la situación que está aconteciendo en Asia y cómo la estaban pasando ellos a través de eso, creíamos que esta situación nunca nos iba a tocar a nosotros y que no iba a tener repercusiones en la vida de nadie. Pero el tiempo nos hizo ver que la situación no era ajena a nadie, simplemente era el principio de las cosas que se veían venir desde hace un tiempo. Sin embargo, los gobiernos no hicieron nada en su debido momento, a pesar de que vieron la extremada capacidad de esparcirse que tiene el virus, el supuesto virus. No tuvieron medidas de una manera efectiva